Te vi. Te llevaste el saco cuando nadie estaba mirando. No, no es cierto, yo pagué. Siempre es la misma historia. Devuélvelo ahora mismo antes de que llamemos al comisario. Ya le dije que pagué, pregúntele al señor del puesto. Entonces que hable. ¿Le pagó o no le pagó? Porque no quería problemas. Era chefes en cuantes y frostioses. Hay cosas que duelen más que el hambre. Expulsaron a la viuda de la feria, llamándola ladrona. En medio de los puestos de papas y cebollas, bajo el sol fuerte del mercado, ella sostenía una pequeña bolsa contra el pecho, mientras sus dos hijos se escondían detrás de ella, asustados. Dijeron que había robado. La señalaron. La juzgaron sin escuchar, recién llegada, sola, intentando empezar de nuevo. Pero nadie allí sabía quién era realmente, ni lo que llevaba dentro de aquella sencilla bolsa de tela. Ahora te pregunto, ¿crees que fue correcta la actitud del hombre al acusar a la viuda? Deja tu opinión en los comentarios, porque aquel día, delante de todos, quien parecía pequeña, mostró una grandeza que todo el mercado no esperaba. El hambre de los hijos tiene un peso que no se mide en kilos, sino en el cansancio que dobla la espalda de una madre cuando camina por un suelo que no le pertenece. Esperanza Villanueva lo sabía muy bien aquella mañana de domingo, mientras sus pies buscaban un lugar entre el polvo y el bullicio del tianguis de San Isidro, un rincón del mundo donde la caridad parecía haberse secado bajo el mismo sol que marchitaba las lechugas. No llevaba más que un morral de tela desgastado, apretado contra el pecho, como si dentro guardara el último aliento de su dignidad, y a sus dos pequeños, Tomás y Lucía, aferrados a sus faldas con la fuerza de quien presiente que el mundo es un sitio demasiado grande y demasiado frío. Nadie en ese mercado conocía su nombre, ni la tragedia que la había empujado a dejar su rancho, dejándola sola frente a la vida tras la partida de su marido. Caminar entre los puestos de madera y las lonas coloridas era para ella como atravesar un campo minado de miradas indiferentes, donde el olor a cilantro fresco y tierra seca se mezclaba con el ruido de las monedas chocando en los delantales de los comerciantes. Esperanza avanzaba despacio, con esa precaución silenciosa de quien ha aprendido que, para los que nada tienen, el espacio se vuelve más estrecho y el aire más pesado. Sus hijos miraban con ojos asombrados las pirámides de chiles y los canastos rebosantes de papas, sin entender que para su madre cada paso era una lucha contra el nudo de incertidumbre que le apretaba la garganta. Ella solo buscaba un poco de sustento, algo que calmara el vacío en el estómago de los niños, antes de que la noche cayera sobre el pequeño cuarto que ahora llamaban hogar en esa ciudad extraña. El mercado de San Isidro tenía sus propias reglas y sus propios reyes, y uno de ellos era don Aurelio, un hombre de hombros anchos y voz de trueno que se jactaba de tener el puesto más grande de verduras de toda la región. Aurelio no veía clientes, veía ganancias, y su mirada solía ser un juez implacable que clasificaba a la gente por el brillo de su calzado o la firmeza de su paso. Para él, la presencia de Esperanza, con su vestido negro de luto ya gastado por el sol y sus manos callosas, era una mancha de pobreza que estorbaba la vista de sus productos más selectos. En ese microcosmos de comercio y regateo, la vulnerabilidad se castigaba con el desprecio, y la viuda caminaba bajo la sombra de un prejuicio que aún no se pronunciaba, pero que ya flotaba en el ambiente. Cuando Esperanza se detuvo frente al puesto de Aurelio, lo hizo con la humildad de quien pregunta el precio de la vida misma, señalando con un dedo tembloroso un montón de papas que parecían prometer una cena caliente. Aurelio, sin embargo, estaba más ocupado presumiendo su fortuna a través de un aparato telefónico, ignorando la voz suave de la mujer que le pedía atención mientras los niños aguardaban en un silencio respetuoso. Ella esperó como esperan los que han sido olvidados por el tiempo, viendo cómo el comerciante se reía de una broma lejana sin dignarse a mirarla. Fue un minuto de invisibilidad absoluta, una pausa en la que Esperanza sintió que su existencia no valía ni el cobre de una moneda pequeña frente a la soberbia del hombre que ignoraba su necesidad. Cansada de esperar y con el tiempo en contra, la viuda decidió seguir su camino, soltando las papas que había examinado y acomodando su morral sobre el hombro
para buscar otro puesto donde su presencia no fuera un estorbo. Pero la distracción de Aurelio se convirtió en una chispa de malicia cuando colgó el teléfono y vio a la mujer alejarse, asumiendo con la rapidez de los crueles que cualquier movimiento que no terminara en un pago era un agravio a su patrimonio. Sin una sola prueba, más que su propio prejuicio alimentado por la soberbia, el hombre infló el pecho y dejó que su voz estallara como un látigo sobre la multitud que hasta ese momento caminaba en su propio mundo, rompiendo la armonía del mercado con un grito que sellaría el destino de Esperanza esa tarde. «Esa mujer me robó», bramó Aurelio, extendiendo su dedo índice como si fuera un arma cargada de odio, señalando la espalda de la viuda que apenas había avanzado unos metros. El grito fue un rayo que detuvo el pulso del tianguis. Las manos que pesaban mercancía se quedaron quietas y las risas de los compradores se apagaron de golpe. Esperanza se congeló en su sitio, sintiendo cómo el frío del miedo le recorría la columna vertebral mientras el eco de la acusación rebotaba en las paredes de los edificios cercanos. Tomás y Lucía se apretaron contra las piernas de su madre, escondiendo sus rostros entre las telas de su falda, asustados por la violencia en el tono de aquel hombre que los miraba con un desprecio insoportable. De pronto, el mercado que antes era un lugar de colores y aromas se transformó en un tribunal de justicia callejera, donde los murmullos de la gente comenzaron a cercar a la pequeña familia como una jauría que huele la debilidad. Nadie se detuvo a preguntar qué había pasado. La palabra de un comerciante establecido valía 1000 veces más que el silencio de una desconocida vestida de negro que parecía cargarlo todo en un saquito de tela. Las señoras que antes compraban chiles ahora se alejaban de ella con un gesto de asco, y los hombres cruzaban los brazos con el rostro endurecido, listos para juzgar a quien se atreviera a romper la paz de su comercio. Esperanza estaba en el centro de un círculo de sospecha que se cerraba cada vez más, asfixiándola. «No es cierto», logró decir ella con una voz que apenas era un hilo de seda frente al rugido de Aurelio, pero sus palabras se perdieron en el viento del mercado que solo sabía escuchar los gritos de los poderosos. Sus ojos, nublados por una mezcla de vergüenza y desesperación, buscaban una cara amiga, un rastro de compasión entre la multitud, pero solo encontraba el vacío de la indiferencia social. El comerciante, envalentonado por el apoyo silencioso de los curiosos, salió de su puesto y caminó hacia ella con la intención de humillarla por completo, exigiendo que abriera su morral frente a todos para demostrar su supuesta culpabilidad, disfrutando de la superioridad que le daba el falso papel de víctima de un robo inexistente. Tomás, el mayor de los niños, empezó a llorar con un sollozo ahogado que trataba de esconder tras su manita, mientras Lucía apretaba sus párpados con fuerza, deseando que al abrirlos todo ese ruido hubiera desaparecido. Esperanza sentía el peso de las manos de sus hijos sobre sus piernas, y ese contacto era lo único que la mantenía de pie en medio de la tormenta de insultos que Aurelio seguía lanzando. La injusticia humana tiene un sabor amargo que se queda pegado al paladar, y en ese momento la viuda experimentó la soledad más profunda que puede sentir un ser vivo, la de ser juzgada por ser pobre, la de ser condenada por ser extraña, la de ser humillada delante de sus propios frutos por un hombre que solo veía en ella un objeto de escarnio. «Lárgate de aquí, ladrona. No queremos gente como tú ensuciando nuestro mercado», sentenció Aurelio con un odio que parecía venir de un lugar mucho más profundo que la pérdida de unas simples papas. El hombre hizo un gesto de expulsión con la mano, instando a la multitud a que la empujara fuera del recinto, como si Esperanza fuera una plaga que debiera ser erradicada antes de contagiar a los demás. Ella apretó su morral contra el pecho, protegiendo lo único que realmente había dentro, la memoria de una vida que se había desmoronado, una fotografía vieja y los últimos billetes que el destino le había permitido conservar. Estaba sola, señalada y expulsada por el mismo pueblo que pronto descubriría la magnitud de su error. La marea de odio se detuvo en seco cuando una sombra alargada y encorvada se proyectó sobre el puesto de don Aurelio, trayendo consigo el aroma rancio del tabaco de hoja
y la autoridad que solo dan las décadas de pisar el mismo suelo. Don Chucho, el hombre más viejo de San Isidro, el que había visto pasar sequías y revoluciones sin moverse de su rincón de legumbres, se abría paso entre la gente con la parsimonia de quien no le teme a nada ni a nadie. Su paso era lento, pero cada golpe de su guarache contra la tierra seca parecía dictar una sentencia de calma sobre los ánimos encendidos de los curiosos. Con un gesto seco de su mano, apartó a los que estorbaban el camino, clavando su mirada de búho sabio en el rostro colorado de Aurelio, quien aún mantenía el brazo extendido como un juez implacable ante la viuda aterrorizada. El silencio que siguió al avance del viejo fue casi físico, un vacío espeso que llenó los pulmones de todos los presentes con la humedad de la culpa anticipada. Chucho no alzó la voz, pues sabía que el grito es el refugio de los que no tienen razón, y en su lugar lanzó una pregunta que cortó el aire como un cuchillo recién afilado. «¿Qué pasó exactamente aquí, Aurelio?», dijo con un tono que no buscaba una acusación, sino la verdad desnuda que el orgullo del comerciante se negaba a ver por culpa de su propia ceguera. Aurelio parpadeó, sintiendo cómo el calor de su soberbia se transformaba en un sudor frío que le perleaba la frente, mientras su brazo, antes firme como una lanza, empezaba a temblar bajo el peso del escrutinio de aquel anciano que lo conocía desde que era un chamaco insolente. Antes de que el dueño del puesto pudiera articular una defensa basada en sus suposiciones malintencionadas, otra voz se alzó desde el fondo del tianguis, trayendo la frescura de la justicia entre tanto polvo acumulado. Doña Carmen, la mujer del mandil floreado que vendía chiles secos con la paciencia de una santa, dio un paso al frente ajustándose el rebozo sobre los hombros con una determinación que no admitía réplicas. «Yo sí la vi, Aurelio, y la vi muy bien», declaró con una claridad que hizo que varios de los que murmuraban contra la viuda bajaran la cabeza avergonzados de su propia ligereza. Carmen relató cómo Esperanza se había acercado, cómo había preguntado el precio con respeto, y cómo había esperado mientras Aurelio se reía al teléfono, ignorando a la clienta que solo buscaba alimentar a sus hijos antes de retirarse sin tocar nada ajeno. La cara de Aurelio se desinfló como un cuero viejo bajo el sol de mediodía, perdiendo ese color encendido que le daba la ira para quedar en un tono grisáceo de humillación pública que no sabía dónde esconder. El peso de la mirada de doña Carmen y el juicio silencioso de don Chucho lo obligaron a bajar la vista hacia sus propios zapatos, descubriendo de pronto que sus manos, antes tan prontas para señalar, ahora se sentían torpes y cargadas de una injusticia que ya no podía deshacer. El mercado entero pareció dar un paso atrás, alejándose del hombre que los había arrastrado a un linchamiento moral basado en una mentira nacida de la desatención y la arrogancia de quien se cree dueño de la verdad por tener un cajón lleno de billetes sucios. La tensión emocional que rodeaba a Esperanza no desapareció con la aclaración, sino que se transformó en una atmósfera de arrepentimiento incómodo que hacía que los que antes gritaban ahora buscaran el suelo con la mirada. La viuda seguía ahí, inmóvil, con los nudillos blancos de tanto apretar su morral contra el pecho, mientras Tomás y Lucía continuaban refugiados en sus faldas, temblando por el eco de una violencia que sus mentes infantiles aún no lograban procesar del todo. El aire en el tianguis se volvió denso, cargado de ese olor a tierra mojada que precede a la tormenta del perdón, un respiro necesario en medio de una tarde que había desnudado la pobreza de alma de muchos de los presentes frente a la dignidad de una mujer que no había dicho una palabra. Fue en ese instante de vacilación colectiva cuando un hombre de hombros rectos y paso firme se detuvo frente al grupo, reconociendo el rostro de la mujer que estaba siendo el centro de la deshonra general. El doctor Ramírez, el médico que durante décadas había curado las fiebres y los dolores de la comunidad, se quitó el sombrero en un gesto de reverencia que dejó a los comerciantes con la boca abierta de asombro. Su mirada no era de lástima, sino de un respeto profundo que elevaba a Esperanza por encima de cualquier acusación callejera, transformándola a los ojos de todos en alguien que cargaba con un legado que el mercado ignoraba por completo. Se acercó a ella con la delicadeza de quien trata con cristal fino, pronunciando su nombre como si fuera una oración de justicia.
¿Usted es doña Esperanza Villanueva?, preguntó el médico, con una voz que llevaba el peso de la autoridad académica y humana en cada sílaba. Ante el asentimiento silencioso de la viuda, el doctor Ramírez se volvió hacia la multitud, barriendo con sus ojos cada puesto y cada cara que minutos antes exigía la expulsión de la supuesta ladrona. Con una calma que dolía más que cualquier grito, el doctor reveló a los presentes que esa mujer era la esposa del ingeniero Villanueva, el hombre que con su propio dinero y esfuerzo había construido la clínica gratuita donde todos ellos, sin excepción, recibían medicina y consuelo sin pagar un centavo. La revelación cayó sobre el mercado como un manto de ceniza, apagando cualquier rastro de la soberbia que Aurelio había tratado de sembrar entre sus compañeros. El silencio se volvió espeso, casi imposible de respirar, mientras los vendedores procesaban la ironía de haber humillado a la mujer cuyo hogar había sido el origen de su propia salud y bienestar durante tantos años. Doña Carmen se llevó la mano a la boca con un gesto de horror, imaginando el dolor que Esperanza debía sentir al ser tratada como una criminal en el mismo lugar que ella y su marido habían protegido con su generosidad silenciosa. Los niños seguían aferrados a su madre, ajenos a los títulos o al estatus que ahora se les devolvía, solo sintiendo el calor del cuerpo de Esperanza, que finalmente parecía soltar un poco de la tensión que la había mantenido rígida como una estatua de sal frente a la injusticia. Esperanza no aprovechó el momento para reclamar ni para devolver los insultos que le habían lanzado. Su dignidad no necesitaba de la venganza para brillar con la fuerza de los que saben quiénes son. Permaneció en silencio, mirando al doctor Ramírez con una gratitud que nacía del reconocimiento, pero su mente ya estaba de vuelta en la seguridad de sus hijos y en el hambre que aún persistía a pesar del drama que acababan de vivir. No había en ella rastro de orgullo, solo la fatiga de una madre que ha tenido que defender su honor ante una turba ciega, mientras su corazón lloraba por la pérdida de un marido que siempre había sido su escudo contra las lenguas afiladas y los corazones de piedra. Don Chucho fue el primero en romper el hechizo de la culpa, extendiendo una bolsa de lona llena de las mejores verduras de su puesto, con un gesto que era a la vez una ofrenda y una disculpa formal ante la comunidad entera. «Señora Esperanza, esto es un pequeño regalo de nosotros para sus hijos, y quiero que sepa que aquí tiene su casa siempre que guste volver», dijo el anciano, con una solemnidad que hizo que otros comerciantes comenzaran a reaccionar. El peso de la bolsa en la mano de Esperanza fue el primer signo tangible de que la marea había cambiado, trayendo consigo el alivio de saber que, por esa noche, el hambre no sería el invitado de honor en su mesa, y que la verdad finalmente había encontrado un camino entre la mentira. El ambiente en el mercado de San Isidro comenzó a transformarse bajo un impulso de culpa colectiva que se propagaba como una onda de agua sobre el polvo del tianguis. Los comerciantes, que minutos antes habían sido jueces implacables de una mujer que apenas conocían, empezaron a moverse con una prisa torpe, tratando de lavar con actos de caridad la mancha de su propia desconfianza. Doña Carmen, con el rostro aún encendido por la indignación, no se limitó a las palabras y regresó corriendo a su puesto para traer una bolsa rebosante de chiles secos y tomates maduros, entregándoselos a Esperanza con un gesto que pedía perdón sin necesidad de pronunciarlo. De pronto, la viuda se vio rodeada de manos que ya no señalaban, sino que ofrecían lo mejor de sus canastos, convirtiendo aquel rincón de humillación en un improvisado santuario de redención comunitaria. Esperanza sentía el roce áspero de los sacos de tela contra sus brazos, pero su mente seguía atrapada en el eco del grito de Aurelio, ese estallido de odio que todavía le vibraba en los huesos. Mientras recibía a los presentes, su mirada se perdía en los recuerdos de un pasado no muy lejano, cuando su marido, el ingeniero Villanueva, desplegaba planos sobre la mesa del comedor y hablaba con pasión de un futuro donde nadie en el barrio sur tuviera que mendigar por salud. Aquella vida de comodidades y respeto parecía ahora una fábula contada por un extraño, una realidad que se había evaporado entre deudas y accidentes, dejándola a ella con la única herencia de un apellido que hoy, por un giro cruel del destino, le devolvía un poco de aire en medio del ahogo.
El peso de las bolsas en sus manos era una carga física que contrastaba con la ligereza de espíritu que intentaba recuperar para no derrumbarse frente a Tomás y Lucía. Los niños, aunque ya no lloraban, mantenían esa rigidez en el cuerpo propia de quien ha descubierto demasiado pronto que el mundo puede ser un lugar hostil y caprichoso. Tomás miraba con recelo los mangos maduros que un joven vendedor le ofrecía, mientras Lucía seguía apretando la falda de su madre, buscando en la tela gastada la única seguridad que le quedaba en un domingo que les había robado la inocencia. Para Esperanza, la generosidad repentina de los vendedores no borraba el frío de la sospecha que todavía sentía en la nuca, pero aceptaba los dones con una dignidad silenciosa que obligaba a los demás a bajar la vista. El rumor del mercado regresó gradualmente, pero ya no tenía el mismo tono ruidoso y alegre de las mañanas de venta. Ahora era un murmullo bajo, cargado de conversaciones interrumpidas y miradas de soslayo hacia el puesto de don Aurelio. El hombre que había iniciado la tormenta permanecía petrificado detrás de sus pirámides de papas, con las manos hundidas en los bolsillos de su mandil manchado de tierra y el rostro oculto bajo la sombra de su sombrero. Su autoridad se había resquebrajado de manera definitiva, y el vacío que se formó alrededor de su negocio era el castigo silencioso de una comunidad que no perdonaba haber sido arrastrada a una injusticia tan flagrante. La soberbia de Aurelio se había convertido en su propia cárcel, aislándolo entre sus mercancías, mientras el resto del mundo buscaba consolar a la viuda. Don Chucho, con la calma de quien ha visto pasar muchas lunas, se mantuvo al lado de Esperanza como un guardián antiguo, asegurándose de que nadie más se atreviera a perturbar la paz recuperada de la mujer. El anciano sabía que el perdón es un camino largo y que la caridad de un momento no soluciona la miseria de una vida, pero confiaba en que aquel acto de justicia sirviera como un recordatorio para los más jóvenes sobre el valor de la prudencia. Con un gesto pausado, acomodó las bolsas de verduras en el morral de la viuda, tratando de aliviar la carga física, mientras el doctor Ramírez se acercaba para ofrecer unas palabras de consuelo personal, recordando con nostalgia los días en que el ingeniero Villanueva caminaba por esas mismas calles, con el pecho lleno de sueños y las manos listas para construir. «Siento mucho que haya tenido que pasar por esto, Esperanza», murmuró el médico, poniendo una mano paternal sobre el hombro de la mujer, cuya piel se sentía tensa como una cuerda de violín a punto de romperse. El doctor Ramírez recordaba bien el día del accidente, la confusión en la clínica y el valor con el que esta mujer había enfrentado a los acreedores sin soltar una sola lágrima de autocompasión. Verla ahora reducida a ser el blanco de las calumnias de un comerciante ignorante le producía una indignación que apenas podía contener tras su fachada de profesionalismo. Prometió visitarla pronto en su nueva vivienda, asegurándole que no estaba sola en esa ciudad y que el legado de su marido seguía vivo en cada paciente que cruzaba la puerta de la clínica. La viuda asintió despacio, y por primera vez en toda la tarde, sus ojos encontraron los de sus hijos con una chispa de ternura que logró traspasar la coraza de su cansancio. Se agachó para quedar a la altura de Lucía y Tomás, acariciando sus mejillas polvorientas con la punta de sus dedos callosos, tratando de transmitirles esa fuerza que solo las madres encuentran en el fondo de sus propias ruinas. Los niños, sintiendo el cambio en la energía de su madre, relajaron finalmente los hombros, y Tomás se atrevió a tomar uno de los mangos que le habían regalado, clavando sus dientes en la pulpa dulce, mientras el jugo le resbalaba por la barbilla. Ese pequeño acto de normalidad fue para Esperanza la señal de que podían seguir adelante, de que el mundo, a pesar de sus grietas, todavía podía ofrecer un poco de dulzura. Aurelio finalmente levantó la vista, y al ver la escena de la madre con sus hijos, sintió un aguijonazo de remordimiento que le perforó el pecho con más fuerza que cualquier reclamo de don Chucho. Se quitó el sombrero con un movimiento torpe y caminó hacia Esperanza, con el paso vacilante de quien sabe que camina sobre brasas ardientes. La multitud se abrió para dejarlo pasar, esperando un nuevo estallido o una disculpa, y el silencio volvió a reinar por un instante en el mercado de San Isidro. El hombre se detuvo a 2 metros de la viuda,
con el sombrero apretado entre sus manos grandes y toscas. Y por un momento no fue el rey del tianguis, sino un hombre pequeño, enfrentado a la inmensidad de su propio error. «Señora Esperanza, le pido una disculpa de todo corazón», dijo Aurelio con una voz que se quebró a mitad de la frase, revelando una vulnerabilidad que nadie en el mercado le conocía. El hombre no buscaba justificaciones, ni hablaba de celulares olvidados. Simplemente reconoció que su lengua había sido más rápida que su juicio y que había herido a una mujer inocente frente a sus pequeños. Esperanza lo miró con una fijeza que parecía atravesar la carne y llegar hasta el hueso, evaluando la sinceridad de aquel arrepentimiento que llegaba tarde, pero que al menos llegaba. El mercado contenía el aliento, esperando la reacción de la viuda ante el hombre que casi le arrebata la paz de su nueva vida. Esperanza se puso de pie lentamente, ajustándose el morral ahora pesado sobre el hombro, y miró a Aurelio con una calma que lo desarmó por completo. No había en sus ojos rastro de odio ni de superioridad moral, solo la resignación de quien ha aprendido que la vida es demasiado corta para cargar con el veneno de los demás. «Todos cometemos errores, señor», respondió ella con una suavidad que resonó en cada rincón del tianguis. «Lo que importa es lo que decidimos hacer después de darnos cuenta». Con esas palabras, que pesaban más que todas las bolsas de comida juntas, la viuda dio media vuelta y comenzó a alejarse, seguida por sus hijos, dejando atrás un mercado que había aprendido una lección de humildad que no estaba escrita en ningún libro de cuentas. El sol de la tarde comenzaba a ceder su dominio, pintando de un naranja cobrizo las calles de tierra por donde Esperanza caminaba con paso lento, pero firme. El peso de las bolsas que ahora cargaba no era nada comparado con la opresión que todavía sentía en el pecho tras haber sido señalada como una criminal frente a sus propios hijos. Lucía y Tomás caminaban a su lado en un silencio inusual, con las manos manchadas por el jugo de los mangos que representaban el arrepentimiento de un pueblo que solo sabía ver la superficie. Cada paso la alejaba del estruendo del mercado de San Isidro, pero el eco de la palabra ladrona parecía haberse quedado pegado a su piel, recordándole que en ese nuevo mundo su dignidad dependía de la memoria de un muerto y no de su propio esfuerzo. Las bolsas de lona tironeaban de sus hombros cansados, obligándola a detenerse un momento bajo la sombra de un pirul viejo que crecía a la orilla del camino. Esperanza miró sus manos, esas manos que alguna vez sostuvieron porcelana fina y ahora estaban marcadas por el roce de la lona barata y la tierra del mercado que casi la devora. No era solo el esfuerzo físico lo que la agotaba, sino la constante necesidad de mantenerse erguida para que sus hijos no vieran las grietas en su fortaleza. Lucía la miró con esos ojos grandes y oscuros que tanto recordaban a los de su padre, y por un instante la viuda sintió que el fantasma del ingeniero Villanueva caminaba con ellos, protegiéndolos de la crueldad de una sociedad que juzga por el color del vestido y no por la rectitud del alma. Al pasar frente a la fachada blanca de la clínica del barrio sur, Esperanza sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la brisa de la tarde. Aquel edificio, limpio y funcional, era el monumento silencioso a la generosidad de su marido, un recordatorio constante de que alguna vez fueron los que daban y no los que necesitaban. Ver a los pacientes sentados en las bancas exteriores, ignorantes de que la mujer que pasaba cargando bultos era la razón de que tuvieran medicinas, le produjo una punzada de amargura. La ironía de la vida era un nudo ciego. Mientras el nombre de Villanueva salvaba vidas en esa clínica, su viuda era humillada a pocas cuadras por el precio de unas papas que el mismo Aurelio le habría regalado si tan solo hubiera sabido su linaje. Finalmente llegaron al pequeño cuarto de alquiler, un refugio de paredes descascaradas que olía a humedad y a la cera de las velas que Esperanza encendía cada noche para ahuyentar las sombras. Dejó las bolsas sobre la mesa de madera cruda con un suspiro que pareció vaciarle los pulmones de todo el aire acumulado desde la mañana. Los niños, acostumbrados a la austeridad del lugar, se sentaron en el borde del jergón que compartían, mirando con ojos brillantes la abundancia inesperada que reposaba sobre la mesa. Había tomates, chiles, mangos y hasta un saquito de frijoles que prometía varios días de paz.
Para Esperanza, aquella comida era un trofeo de guerra, el resultado de una batalla que no pidió, pero que tuvo que pelear con la única arma que le quedaba, su verdad. Con movimientos mecánicos nacidos de la costumbre, la viuda comenzó a organizar los víveres en las repensas vacías del pequeño mueble de cocina. El sonido de las verduras al ser acomodadas y el roce de los sacos de tela eran las únicas notas en un silencio que se sentía pesado, cargado de las preguntas que Tomás y Lucía no se atrevían a formular. Esperanza evitaba mirar hacia el rincón donde guardaba el morral de tela, ese saquito que había apretado contra su pecho como si fuera un escudo sagrado. Sabía que dentro todavía estaban la foto vieja y la carta doblada, los únicos testimonios de una vida de ingeniero y planos que se había hundido bajo el peso de las deudas y la tragedia imprevista de un accidente que no dejó más que restos. Preparó una cena sencilla, dejando que el aroma del tomate frito y los frijoles cocidos llenara el espacio, tratando de borrar con el calor del fuego el frío de la humillación del mercado. Mientras revolvía la olla con una cuchara de madera, Esperanza sentía el dolor en sus pies y la fatiga en sus ojos, pero se negaba a dejarse vencer por el cansancio antes de que sus hijos estuvieran alimentados. La injusticia humana tiene la capacidad de agotar más que el trabajo más pesado, pues consume las reservas de paciencia y esperanza que uno guarda para el futuro. Sin embargo, ver el vapor subiendo de los platos le recordó que, a pesar de todo, seguían vivos y que el hambre, ese enemigo persistente, sería derrotado al menos por esa noche. Los niños comieron con una voracidad contenida, disfrutando de cada bocado bajo la luz tenue de una sola bombilla que colgaba del techo. Esperanza los observaba en silencio, maravillada por la resiliencia de la infancia, esa capacidad de olvidar el dolor de un insulto ajeno cuando el estómago encuentra consuelo en un plato caliente. Tomás hablaba bajito sobre el tamaño de los mangos, mientras Lucía sonreía tímidamente, dejando atrás el terror de la multitud que los había rodeado horas antes. En esos momentos de calma banal, la viuda entendía que su sacrificio valía la pena, aunque tuviera que soportar el juicio de 1000 Aurelios para asegurar que esos dos seres pequeños tuvieran un techo y un bocado que llevarse a la boca. Después de la cena, Esperanza buscó el viejo marco de madera que guardaba la fotografía de su marido, limpiando el polvo del cristal con la punta de su delantal. El ingeniero Villanueva la miraba desde el pasado con una sonrisa llena de planes, esos mismos planes que hoy eran la única razón por la que el pueblo le había devuelto el respeto. Se sentó en la silla desvencijada, dejando que la nostalgia la invadiera por un momento, preguntándose si él alguna vez imaginó que su legado serviría para rescatar a su familia de una acusación de robo en un tianguis ruidoso. La caída desde la comodidad del rancho hasta ese cuarto miserable había sido un golpe seco, un colapso de estatus que la había dejado expuesta a la intemperie de la pobreza. Mientras tanto, en las cantinas y los portales de San Isidro, el rumor sobre la viuda secreta comenzaba a correr como pólvora mojada, transformando la indignación inicial en una curiosidad morbosa. El nombre de Esperanza Villanueva ya no era el de una extraña sospechosa, sino el de una figura trágica que cargaba con el peso de una gloria pasada en medio de su miseria actual. La gente hablaba con asombro de cómo el doctor Ramírez se había quitado el sombrero ante ella y de cómo el prepotente Aurelio había tenido que tragar sus propias palabras amargas frente a todos. El pueblo, siempre hambriento de historias de caídas y redenciones, ya estaba tejiendo una nueva identidad para la mujer que caminaba sola, una identidad que ella nunca pidió. Esperanza sopló la vela, dejando que el cuarto se sumergiera en una oscuridad que al menos era honesta y no juzgaba. Se acostó al lado de sus hijos, sintiendo el calor de sus cuerpos pequeños y la regularidad de sus respiraciones, mientras el silencio de la noche se instalaba como una manta pesada sobre el barrio. Sabía que el respeto recuperado en el mercado era frágil, una moneda que podía perder su valor al día siguiente si ella no seguía cumpliendo con el papel que la sociedad le exigía. Pero por ahora, el alivio de la comida y la seguridad del techo eran suficientes para permitirle cerrar los ojos,
preparándose para el siguiente día de una vida que le seguía exigiendo ser valiente en cada despertar. El amanecer en el barrio sur llegó con una claridad que calaba los huesos, trayendo consigo el recuerdo del estruendo del día anterior en el mercado. Esperanza se levantó antes de que el primer rayo de sol tocara las paredes descascaradas de su cuarto, sintiendo el peso de una responsabilidad que se volvía más densa con la luz del día. Al mirar los cestos llenos de comida que ahora ocupaban un rincón de la pequeña cocina, no pudo evitar sentir una punzada de incomodidad. Aquella abundancia era el fruto de una humillación pública, un tributo pagado por un pueblo que solo sabía dar cuando la culpa le mordía los talones. Para ella, cada jitomate y cada chile representaba el precio de su honor mancillado, una caridad que aceptaba con la amargura de quien prefiere ganar el pan con el sudor y no con la lástima ajena. En las calles polvorientas, el nombre de Esperanza Villanueva volaba de boca en boca como una hoja seca arrastrada por el viento de la mañana. Los vecinos, que antes la ignoraban mientras caminaba con sus hijos, ahora se asomaban por las ventanas para ver pasar a la viuda del ingeniero. El estatus que le devolvió el doctor Ramírez era una armadura pesada que no sabía cómo portar, pues bajo la etiqueta de la nobleza caída seguía latiendo la urgencia de la supervivencia diaria. El mercado de San Isidro le había devuelto el respeto, pero también le había arrebatado el anonimato, que era su único refugio contra los acreedores que aún rondaban su pasado. Ahora, cada gesto suyo era observado y juzgado, no como el de una madre pobre, sino como el de una dama en desgracia que debía mantener las apariencias. Mientras preparaba el desayuno, Esperanza pensaba en la carta doblada que guardaba en su morral, ese pedazo de papel que contenía las últimas voluntades de su marido y que ella guardaba como un amuleto contra la desesperanza. El ingeniero Villanueva había sido un hombre de cimientos fuertes, pero su muerte repentina dejó la estructura de su familia a la intemperie de la ley y el interés ajeno. La clínica era su orgullo, pero para Esperanza era el recordatorio de un sacrificio que terminó dejándola en la calle con 2 niños pequeños y un puñado de deudas que no le pertenecían. A veces, la generosidad de los muertos se convierte en la carga de los vivos, y ella sentía que el legado de su esposo era una deuda moral que el pueblo intentaba pagarle con bolsas de verdura. Cerca del mediodía, un golpe suave en la puerta de madera rompió el hilo de sus pensamientos, revelando la figura alta y pulcra del doctor Ramírez, quien traía consigo el aroma antiséptico y la seriedad de los asuntos importantes. El médico no venía solo por cortesía. En sus manos sostenía un sobre que parecía pesar más que su propio contenido, un documento que vinculaba el pasado glorioso de la familia con el presente incierto. Esperanza lo invitó a pasar al único espacio habitable, sintiendo la vergüenza de que un hombre de su posición viera la precariedad en la que ahora se refugiaban los herederos de su amigo. El doctor se sentó con la naturalidad de quien no ve la pobreza, sino la persona, y comenzó a hablar de la clínica, de los pacientes y de un fondo de emergencia que el ingeniero había establecido años atrás. Según el médico, existía una pequeña reserva de dinero que legalmente pertenecía a Esperanza y a sus hijos, una cantidad que no la haría rica, pero que le permitiría dejar de preocuparse por la renta del siguiente mes. Esperanza escuchaba con una mezcla de alivio y sospecha, pues la vida le había enseñado que nada llega sin un costo oculto o una letra chiquita que termina por devorar la tranquilidad. ¿Era una ayuda real o un acto de caridad disfrazado de legalidad para calmar la conciencia de los amigos de su marido? El doctor Ramírez leyó la duda en sus ojos y le aseguró que todo era legítimo, una previsión que el ingeniero Villanueva había tomado pensando siempre en la seguridad de Tomás y Lucía antes de que el destino le arrebatara la oportunidad de verlos crecer. A pesar de la buena noticia, Esperanza no pudo evitar sentir que aceptar ese dinero era como admitir su derrota final ante el mundo, una rendición ante la caridad que tanto había tratado de evitar desde que salió de su rancho. Su dignidad era lo único que el fuego y las deudas no le habían quitado,
y temía que al recibir ese apoyo se convirtiera en una protegida del pueblo, en una figura de cera que todos cuidaban por lástima. El doctor Ramírez, percibiendo su orgullo herido, le recordó que el dinero no era un regalo, sino el fruto del trabajo de su esposo, una semilla que él había plantado para que ella no tuviera que enfrentar la tormenta sin un paraguas. Fue entonces cuando Esperanza miró a sus hijos jugando en el suelo y comprendió que el orgullo es un lujo que una madre no puede permitirse. Mientras tanto, en el mercado, don Aurelio no encontraba descanso, pues la vergüenza de su error lo perseguía en cada rincón de su puesto de papas. La imagen de la viuda Villanueva, con sus hijos aferrados a su falda, se le aparecía cada vez que cerraba los ojos, recordándole la bajeza de su propio comportamiento frente a una mujer que merecía respeto. Tratando de compensar lo imperdonable, envió a uno de sus peones a la casa de Esperanza con un cargamento adicional de víveres, incluyendo sacos de harina y aceite, esperando que el peso de la mercancía pudiera silenciar los gritos de su conciencia. Para Esperanza, la llegada de este nuevo regalo fue como recibir un golpe seco. No era abundancia, era un recordatorio constante de que para el mundo ella seguía siendo la mujer a la que se le podía insultar y luego comprar con comida. Los niños, ajenos a las complejidades morales de los adultos, veían en los sacos de comida un motivo de celebración, una tregua en la dieta de frijoles y agua que había marcado sus últimas semanas. Tomás ayudaba a acomodar las botellas de aceite con una sonrisa que iluminaba el cuarto, mientras Lucía abrazaba una piña madura como si fuera el tesoro más grande del universo. Ver la alegría genuina de sus hijos hizo que Esperanza soltara un poco la tensión de sus hombros, aceptando que, aunque la fuente del beneficio fuera el arrepentimiento de un hombre cruel, el bienestar de sus pequeños era la única prioridad legítima. El hambre no entiende de orgullos, y ella no iba a permitir que su propio resentimiento privara a Tomás y Lucía de una comida completa después de tantos días de escasez y miedo. Sin embargo, la fama repentina también trajo consigo a los curiosos y a los oportunistas, gente que se acercaba a la puerta del pequeño cuarto con falsas promesas de ayuda a cambio de favores o de acceso al supuesto fondo de los Villanueva. Esperanza aprendió pronto a distinguir entre la mirada sincera de don Chucho y el brillo codicioso de aquellos que veían en su tragedia una oportunidad para beneficio propio. La figura de la viuda caída era un imán para las historias exageradas y los chismes de lavadero, y ella tuvo que aprender a cerrar la puerta con la misma firmeza con la que antes cerraba sus ojos frente a la injusticia. La soledad, descubrió con amargura, era a veces preferible a la compañía de quienes solo buscan una tajada de la gloria ajena o un lugar en la foto de la redención. Al caer la noche, Esperanza se sentó junto a la ventana, mirando las luces lejanas de la ciudad y sintiendo que el aire finalmente empezaba a refrescar su espíritu cansado. El sobre del doctor Ramírez seguía sobre la mesa, una promesa de estabilidad que todavía le quemaba la vista, pero que representaba la llave para salir de aquel agujero de miseria. Sabía que el camino hacia la recuperación total sería largo y que las heridas del mercado tardarían en cerrar, pero al mirar a sus hijos durmiendo plácidamente, comprendió que la verdadera victoria no era el dinero, sino el haber mantenido su integridad intacta en medio del barro. La viuda Villanueva ya no era solo una sombra en el tianguis, era una madre lista para reconstruir su mundo sobre los cimientos de la verdad y la justicia. El lunes amaneció con un silencio distinto, uno que ya no pesaba por el abandono, sino por la expectativa de los vecinos que aguardaban ver el siguiente paso de la viuda. Esperanza se levantó con el cuerpo marcado por un cansancio antiguo, de esos que no se quitan con una noche de sueño, pero con la mente puesta en la pequeña fortuna que el sobre del doctor Ramírez representaba. Sobre la mesa, los restos de la cena de ayer eran el testimonio silencioso de que el hambre había dado una tregua, permitiendo que Tomás y Lucía durmieran un poco más de lo habitual. Ella se acercó al fogón para calentar un poco de agua, observando cómo la luz se filtraba por las grietas de la puerta, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire como recuerdos de una vida que se negaba a desaparecer por completo en la miseria.
La rutina de la mañana fue un desfile de acciones sencillas y banales, pero cargadas de un significado que antes no tenían. Ver a sus hijos despertar sin el llanto sordo de la debilidad fue para Esperanza el primer milagro real desde que llegaron a ese barrio de calles empedradas y corazones de cal. Preparó unas tortillas con la harina nueva que envió el peón de Aurelio, sintiendo la textura suave entre sus dedos y el calor del comal contra su rostro, un contraste necesario frente a la frialdad de la injusticia que casi la consume. No había prisa en sus movimientos, solo una cadencia lenta y profunda que reflejaba la madurez de quien sabe que la redención no es un evento repentino, sino un camino que se construye con gestos pequeños y decisiones tomadas en la penumbra de la cocina. Cuando finalmente salió a la calle, Esperanza sintió que el aire del barrio sur tenía un peso diferente, una densidad hecha de susurros y miradas que se apartaban rápidamente cuando ella giraba la cabeza. La noticia de su linaje se había asentado como el polvo tras la lluvia, dejando a la vista las vergüenzas de muchos que ahora intentaban saludarla con una amabilidad exagerada y postiza. Ella caminaba con la vista al frente, sin soberbia pero sin miedo, apretando la mano de Lucía mientras Tomás caminaba un paso adelante, como si el niño también hubiera sentido que el suelo ahora era un poco más sólido bajo sus pies. No buscaba el perdón de los que la insultaron, ni necesitaba la validación de los que ahora le abrían paso. Buscaba simplemente el derecho a existir sin ser una sombra. Se detuvo en la mercería de doña Inés, un pequeño local que olía a madera vieja y a hilos de algodón, buscando algo de tela para remendar los vestidos de la niña. La dueña, que antes la atendía con una prisa despectiva, hoy se deshizo en atenciones, ofreciéndole una silla y un vaso de agua fresca, como si estuviera recibiendo a una reina en el exilio. Esperanza aceptó el trato con una cortesía seca, sin dejarse engañar por el brillo de la hipocresía que veía en los ojos de la mujer, entendiendo que el respeto del pueblo era una mercancía volátil que dependía de la sombra de su difunto marido. Eligió los hilos con cuidado, sintiendo la suavidad de la seda contra sus callosidades, un recordatorio físico de que su cuerpo aún guardaba las huellas del trabajo duro que el apellido Villanueva no podía borrar. Mientras pagaba, Esperanza recordó las tardes en el rancho, cuando el ingeniero llegaba con las botas llenas de barro y el alma llena de planos para una clínica que apenas era un sueño de ladrillos. Aquel hombre había sido el eje de su mundo, y su ausencia era un hueco que el dinero del sobre no podía llenar, aunque sirviera para tapar las goteras del techo. La viuda entendió en ese momento que la verdadera herencia no eran los billetes ni el reconocimiento tardío del mercado, sino la capacidad de resistir que él le había enseñado con su ejemplo de servicio silencioso. La mercería se volvió pequeña ante la magnitud de sus pensamientos, y salió de ahí con el pequeño paquete bajo el brazo, sintiendo que cada decisión era un ladrillo más en la reconstrucción de su propia identidad. El camino de regreso la llevó inevitablemente cerca del mercado, pero esta vez no entró. Se quedó en la esquina, observando el movimiento febril de los canastos y las lonas desde la distancia de quien ya no pertenece a esa danza de urgencias. Vio a don Chucho acomodando sus verduras con la misma paciencia de siempre, y sintió una gratitud genuina hacia el único hombre que no necesitó saber quién era ella para defender su honor. El viejo comerciante levantó la vista y la saludó con un leve movimiento de cabeza, un gesto de reconocimiento mutuo que valía más que todas las bolsas de comida que recibió ayer. En ese intercambio silencioso, Esperanza encontró la paz que la multitud ruidosa le había negado, confirmando que la nobleza no se mide por el apellido, sino por la firmeza del carácter. La fatiga física comenzó a reclamar su espacio en las piernas de la viuda, un dolor sordo que subía desde los talones como una marea fría que le recordaba su propia humanidad vulnerable. Se sentó en una banca de piedra frente a la iglesia, dejando que el sol de la tarde le calentara la espalda, mientras los niños jugaban cerca de una fuente seca. El esfuerzo de mantenerse entera frente al escrutinio social era un trabajo agotador que consumía sus reservas de paciencia, dejándola con una sensación de vacío que solo el silencio podía llenar.
Esperanza cerró los ojos por un instante, escuchando el murmullo de la ciudad y el latido de su propio corazón, que ahora parecía latir con un ritmo más tranquilo, lejos del pánico que la asfixió en el puesto de papas. De pronto, una figura conocida se sentó al otro extremo de la banca, manteniendo una distancia respetuosa que hablaba de una disculpa que todavía no encontraba las palabras adecuadas. Era Aurelio, el hombre que la había llamado ladrona, despojado ahora de su arrogancia y vestido con una ropa más sencilla, como si el golpe a su reputación le hubiera quitado también el deseo de presumir su fortuna. El comerciante miraba al vacío, con las manos entrelazadas sobre las rodillas, reflejando una pesadumbre que Esperanza reconoció de inmediato. La pena de quien se da cuenta de que ha destruido algo sagrado por un capricho del ego. El silencio entre ellos era un puente que ninguno se atrevía a cruzar todavía, cargado de la electricidad que dejan las injusticias humanas cuando buscan el perdón. «No he podido dormir, señora», dijo Aurelio finalmente, con una voz que parecía venir de lo más profundo de un pozo seco. No la miró, pero su confesión flotó en el aire con la honestidad de los que saben que han perdido el juicio de sus iguales y el suyo propio. Esperanza escuchó las palabras sin juzgarlas, sintiendo que el rencor que antes la quemaba ahora era apenas una ceniza tibia que el viento podía llevarse. Entendió que aquel hombre, con toda su riqueza y su puesto grande, era en realidad más pobre que ella, pues vivía bajo el yugo de una soberbia que lo obligaba a atacar para sentirse seguro. La viuda no respondió de inmediato, dejando que la sentencia del hombre quedara suspendida en la luz dorada de la tarde. Finalmente, Esperanza se puso de pie, acomodando el paquete de la mercería y llamando a sus hijos para retomar el camino hacia su pequeño refugio. Miró a Aurelio por última vez, no con el desprecio que él esperaba, sino con una piedad que lo hizo encogerse en la banca de piedra como si fuera un niño asustado. «La paz se busca por dentro, señor, no gritándole a los demás», murmuró ella antes de dar el primer paso, dejando al hombre solo con su arrepentimiento y sus sombras. La viuda Villanueva caminaba ahora con una fuerza que no necesitaba de títulos ni de clínicas, una fuerza que nacía de haber sobrevivido al fuego del juicio humano y haber salido de él con el alma limpia y el corazón ligero. Al cruzar el umbral de su pequeño cuarto esa noche, Esperanza sintió que el aire dentro de aquellas 4 paredes de adobe ya no era el mismo que respiraba por la mañana. La oscuridad, que antes le parecía una sombra acechante de su propia miseria, ahora se sentía como un manto protector que guardaba el secreto de su verdadera identidad recuperada. Dejó el sobre del doctor Ramírez sobre la mesa de madera cruda, justo al lado de una vela cuya llama vacilaba con la entrada de un aire fresco que bajaba del cerro. Los niños, Tomás y Lucía, se quedaron quietos, observando el objeto con una curiosidad reverencial, presintiendo que aquel pedazo de papel blanco era la llave que cerraría la puerta del hambre para siempre. Esperanza no dijo nada, simplemente se desató el rebozo y dejó que sus hombros cayeran con todo el peso de una batalla ganada en el barro de la injusticia social. Sentada en el borde de la cama, la viuda comenzó a desamarrar los cordones de sus zapatos desgastados, sintiendo cómo la hinchazón de sus pies dictaba el ritmo de su cansancio físico. Cada movimiento era una ceremonia de desprendimiento, una forma de sacudirse el polvo del mercado de San Isidro y las palabras venenosas de don Aurelio que todavía le zumbaban en los oídos como avispas furiosas. A pesar del alivio económico que el sobre prometía, Esperanza sentía una fatiga que no se curaba con monedas, una lasitud espiritual nacida de haber tenido que demostrar su valor ante una turba que solo veía su vestido negro y sus manos sucias. El silencio del cuarto era profundo, solo interrumpido por el sonido de los grillos que, ajenos a los dramas humanos de estatus y reconocimiento, seguían cantando su melodía eterna entre las grietas de la cimentación. Tomás se acercó a su madre con la timidez de quien ha visto a un gigante tambalearse, pero no caer, y puso su mano pequeña sobre la rodilla de Esperanza en un gesto de consuelo mudo. La viuda lo atrajo hacia sí, oliendo en su cabello el rastro del sol y el aroma de los mangos, que ahora eran el testimonio de la disculpa de un pueblo entero.
En ese contacto, ella comprendió que el verdadero legado del ingeniero Villanueva no estaba en la clínica ni en el dinero del fondo, sino en la mirada limpia de ese niño que había aprendido a caminar con la frente en alto, incluso bajo la lluvia de los insultos. Lucía se unió al abrazo, y por un momento, la habitación dejó de ser una celda de pobreza para convertirse en el santuario de una familia que había sobrevivido al fuego de la calumnia sin dejar que su alma se carbonizara. El sobre la mesa parecía emitir una luz propia bajo la bombilla amarillenta, una promesa de legalidad que Esperanza todavía temía tocar con sus manos curtidas por el trabajo rudo. Recordó las palabras del doctor Ramírez sobre el ingeniero y su visión de un futuro digno, y se preguntó si su marido habría previsto que su propia familia sería la que más necesitara de esa red de seguridad que él mismo tejió. La ironía de ser la viuda del benefactor y haber sido llamada ladrona era una herida que todavía sangraba por dentro, recordándole que la sociedad es un animal de memoria corta y colmillos largos. No bastaba con tener el dinero. Ahora debía reconstruir una vida donde su nombre no fuera un susurro de lástima ni un grito de acusación, sino el cimiento de una paz duradera. Afuera, el barrio sur comenzaba a sumergirse en la quietud de la noche, pero Esperanza sabía que en las casas vecinas se seguía diseccionando su historia con la precisión de un carnicero de pueblo. La transformación de la mujer sospechosa a la distinguida viuda en desgracia era un chisme demasiado sabroso para dejarlo morir con el ocaso, y ella podía casi sentir las orejas pegadas a las paredes de adobe buscando un rastro de llanto o una señal de arrogancia. La exclusión social tiene muchas caras, y la que ahora le mostraban era la de una curiosidad morbosa que buscaba redimirse a través de su cercanía. Ella decidió que no les daría el gusto de verla derrotada, ni tampoco el placer de verla victoriosa. Simplemente seguiría siendo la mujer que sabe cuánto cuesta el pan y cuánto duele la palabra maldicha. Con la paciencia de quien ha aprendido a esperar las cosechas, Esperanza comenzó a planear el uso de los recursos, no con la ambición de volver a la opulencia, sino con la sabiduría de quien quiere asegurar un suelo firme para sus hijos. No compraría vestidos de seda ni muebles de lujo, invertiría en la educación de Tomás y Lucía, en una casa pequeña con un patio donde pudieran correr sin que nadie les gritara, y en un pequeño negocio que le permitiera ser dueña de su tiempo y de su honor. El dinero era solo una herramienta, un medio para comprar el silencio de los acreedores y el respeto de los comerciantes que, como Aurelio, solo valoran lo que se puede pesar en una báscula. Su corazón, sin embargo, seguía perteneciendo a los campos de su rancho, a la tierra que el ingeniero amó y que ahora era un recuerdo enterrado bajo capas de deudas saldadas. A medianoche, cuando los niños finalmente se entregaron al sueño profundo, Esperanza se permitió abrir el sobre y leer los documentos con una atención casi dolorosa. Cada sílaba escrita con la caligrafía elegante del abogado de la clínica era un golpe de realidad que confirmaba que su pesadilla de miseria estaba llegando a su fin técnico, aunque el dolor emocional siguiera ahí, latente. Vio el nombre de su esposo impreso con letras negras y sintió una punzada de soledad física que le recorrió el pecho, un frío que ninguna manta podía quitar. La falta del compañero con quien compartir este alivio era el precio más alto que pagaba por su libertad económica. Estaba recuperando su posición social, pero el vacío en el lado izquierdo de la cama seguía siendo una frontera infranqueable hacia la felicidad completa. Se levantó para apagar la vela, pero antes se detuvo frente al espejo pequeño y manchado que colgaba de la pared, observando su reflejo con una fijeza documental. Vio las arrugas que el sol y la angustia habían trazado alrededor de sus ojos, y la firmeza de su mandíbula que se había endurecido para no dejar escapar los sollozos frente a la multitud del mercado. Ya no era la joven esposa del ingeniero que caminaba por los jardines del rancho con sombrilla. Era una mujer templada en el yunque de la injusticia, una sobreviviente que había aprendido que la dignidad es un traje que se cose por dentro. El reflejo le devolvió una mirada de acero, una señal de que la esperanza que salió de San Isidro era mucho más fuerte
que la que entró con un morral vacío y el alma temblorosa. El eco de la palabra ladrona volvió a cruzar su mente por un instante, pero esta vez no trajo vergüenza, sino una indignación tranquila que la impulsó a cerrar el sobre con firmeza. Entendió que la verdadera justicia no era que le devolvieran el dinero o que le pidieran disculpas públicas, sino el hecho de que ella nunca dejó de saber quién era, incluso cuando el mundo entero intentó convencerla de que no era nada. La riqueza de los Villanueva no estaba en las cuentas bancarias ni en los ladrillos de la clínica, sino en esa integridad que no se dobla ante el grito del poderoso ni se quiebra ante el silencio del cobarde. Con esa certeza clavada en el centro del pecho, Esperanza se dispuso a descansar, dejando que la oscuridad de la noche se llevara los últimos restos de la humillación. Antes de cerrar los ojos, escuchó el viento golpear suavemente la ventana, trayendo el murmullo de una ciudad que mañana despertaría con una nueva historia que contar sobre la viuda. Sabía que el camino de la reconstrucción no estaría exento de espinas y que muchos en el mercado seguirían mirándola, con una mezcla de envidia y resentimiento disfrazado de respeto. Pero Esperanza ya no caminaba sola. Llevaba consigo la memoria de un hombre justo y la fuerza de 2 niños que dependían de su entereza. La paz, esa esquiva compañera de los pobres, finalmente se instaló en el rincón del cuarto, permitiéndole un sueño sin sobresaltos, el primero de una nueva vida, que comenzaría con el primer canto del gallo en el horizonte del barrio sur. La primera mañana tras el descubrimiento de su verdadera identidad, amaneció con una serenidad que Esperanza no recordaba haber sentido en años. El sobre del doctor Ramírez descansaba sobre la mesa, bañado por un rayo de luz dorada que se filtraba entre las maderas de la puerta, recordándole que la miseria absoluta era ahora un fantasma del pasado. Se levantó con movimientos pausados, sintiendo el frío del suelo en las plantas de sus pies, pero ya no era un frío que la hacía temblar de miedo, sino un contacto sólido con la realidad que estaba por construir. Preparó el café con una lentitud casi ritual, dejando que el aroma penetrante de los granos tostados invadiera cada rincón del pequeño cuarto, borrando definitivamente el rastro del aire viciado y la humedad. Mientras el vapor subía, observó a Tomás y Lucía, quienes aún dormían el sueño profundo de los inocentes que han dejado de sentir el hambre como una amenaza constante. Su primera decisión no fue comprar lujos ni ropa nueva, sino asegurar el futuro intelectual de sus hijos, algo que el ingeniero Villanueva siempre consideró el tesoro más valioso de cualquier ser humano. Esperanza caminó hacia la escuela del barrio, sintiendo cómo el peso del morral en su hombro era ahora ligero, no porque no llevara nada, sino porque su corazón ya no arrastraba el ancla del anonimato sospechoso. Al entrar en el recinto educativo, la directora la recibió con una cortesía que rayaba en la adulación, una actitud que la viuda cortó con una frase seca y directa sobre las mensualidades. No buscaba privilegios especiales por ser la esposa del benefactor, solo quería que Tomás y Lucía aprendieran a leer y escribir con la misma solvencia con la que su padre diseñaba clínicas. Pagó por adelantado, sintiendo el tacto de los billetes nuevos entre sus dedos, una sensación física de poder que usaba solo como un escudo. Al salir de la escuela, el sol de mediodía la golpeó con una fuerza que le hizo entrecerrar los ojos, sintiendo un leve mareo provocado por la descarga de adrenalina de los últimos días. Se apoyó un momento en el muro de piedra, notando la aspereza de la cal bajo sus palmas y el calor acumulado en la superficie, una sensación terrenal que la devolvía al presente. Sus pulmones parecían expandirse más de lo habitual, como si el aire del barrio sur se hubiera vuelto más limpio después de la tormenta en el mercado de San Isidro. No era solo el alivio económico lo que la fortalecía, sino la certeza interna de que su voluntad no se había quebrado ante la calumnia más baja que una madre puede enfrentar. El sudor le corría por la nuca, pero era un sudor de vida, de movimiento, de alguien que sabe que el camino es una cuesta arriba necesaria. Por el camino, se encontró con varias vecinas que antes solían bajar la mirada o cruzar la calle para evitar cualquier contacto con la mujer del luto eterno. Ahora, esas mismas personas
se detenían a saludarla, ofreciendo consejos innecesarios sobre dónde comprar la mejor carne o qué remedios eran buenos para la tos de los niños. Esperanza las escuchaba con una indiferencia educada, sin permitir que la hipocresía ajena penetrara en su esfera de tranquilidad recuperada, entendiendo que la amistad comprada con el estatus es tan falsa como una moneda de cartón. No había en ella rastro de orgullo malentendido, solo una distancia emocional necesaria para protegerse de los oportunistas que ahora veían en su casa una fuente potencial de favores. Su paso era firme, sus respuestas breves, marcando una frontera invisible entre su vida privada y el teatro social de un barrio extraño. La búsqueda de un nuevo hogar se convirtió en su obsesión silenciosa durante las siguientes semanas, pues necesitaba sacar a sus hijos del cuarto húmedo que olía a derrota y recuerdos amargos. Visitó varias casitas de adobe y teja roja en las afueras, lugares donde el aire soplaba con la libertad de los campos abiertos y donde el ruido del mercado era apenas un murmullo lejano. Cuando finalmente encontró la propiedad adecuada, una construcción sencilla con un patio grande y un limonero en el centro, sintiendo un vuelco en el pecho que no era dolor, sino una esperanza física. Tocó la madera de la puerta principal, una madera vieja pero noble que crujió bajo su mano como dándole la bienvenida a una estabilidad que le había sido negada. No era el rancho de su juventud, pero era un inicio honesto, un sitio donde el apellido Villanueva podría florecer. La mudanza fue un proceso rápido y discreto, realizado en la penumbra de una tarde gris para evitar las miradas curiosas de los chismosos habituales del callejón. Don Chucho, fiel a su espíritu solidario, apareció con su carreta de bueyes para ayudarla a trasladar los pocos muebles y los muchos libros que habían sobrevivido a la debacle. Esperanza lo observaba trabajar con una gratitud que no necesitaba de palabras, ofreciéndole agua fresca y tortillas recién hechas mientras el viejo acomodaba las cajas con la parsimonia de quien sabe que los hogares se construyen desde los cimientos. Aquella acción banal de cargar bultos se transformó en un acto de purificación, dejando atrás las paredes que fueron testigos de sus lágrimas nocturnas y su miedo al despertar. El chirrido de las ruedas de la carreta sobre el empedrado sonaba para ella como una música de liberación absoluta. La primera noche en la nueva casa estuvo marcada por el silencio del limonero y el aroma de la tierra recién regada que subía desde el patio central. Esperanza instaló los catres de los niños en la habitación más amplia, arropándolos con mantas limpias que compró con el dinero del fondo, sintiendo el calor de sus respiraciones como el único tesoro que importaba defender. Se sentó sola en la cocina, mirando las sombras que la lámpara de aceite proyectaba sobre las paredes blancas, y por primera vez en meses se permitió llorar, pero no de tristeza, sino de puro agotamiento emocional. Eran lágrimas de liberación, un desahogo necesario que limpiaba los últimos restos de la humillación sufrida en el puesto de don Aurelio. En ese espacio propio, el llanto no era un signo de debilidad, sino la prueba de que su corazón seguía vivo. Las noticias sobre el declive del negocio de don Aurelio le llegaron a través de los comentarios de pasillo en el mercado, pero ella las recibió con una absoluta indiferencia moral que sorprendió a muchos. Se decía que el hombre, consumido por la vergüenza y el rechazo silencioso de sus clientes habituales, había empezado a descuidar la calidad de sus productos y que sus deudas crecían como la maleza en un campo abandonado. Esperanza no celebró la desgracia ajena, pues entendía que el odio es un veneno que solo daña a quien lo guarda, y ella ya no tenía espacio en su alma para resentimientos estériles. Si la vida decidía cobrarle a Aurelio su arrogancia, era un asunto entre el destino y el comerciante. Ella ya había saldado sus cuentas con el pasado el día que salió del mercado con la cabeza en alto. Durante los meses siguientes, Esperanza se dedicó a cultivar un pequeño huerto en la parte trasera de su casa, hundiendo sus manos en la tierra negra con una satisfacción que rozaba lo espiritual. El contacto físico con la materia orgánica, el olor del abono y la humedad de las raíces le devolvían la conexión con el rancho que perdió, pero esta vez sin el peso de la propiedad señorial. Cada semilla que plantaba era una promesa de autonomía.
una forma de asegurar que nunca más dependería de la voluntad caprichosa de un hombre para poner comida sobre la mesa de sus hijos. Sus uñas se llenaban de tierra y sus rodillas se manchaban de verde, pero en esa labor manual encontraba una paz que ningún sobre de dinero podría comprar jamás. No era la dama de antaño, era una mujer de tierra. Al caer la tarde de un domingo cualquiera, Esperanza se sentaba bajo el limonero a observar cómo la luz se retiraba de los cerros, tiñendo el horizonte de un rojo intenso que recordaba al fuego purificador. Los niños leían cerca de ella, ajenos a las batallas internas que su madre había librado para darles ese rincón de mundo, y en ese cuadro de paz cotidiana ella encontraba su máxima victoria. La cicatriz del mercado seguía ahí, un recordatorio permanente de la fragilidad de la reputación humana, pero ya no le dolía. Era ahora una medalla de resistencia que portaba con una elegancia invisible. Sabía que el camino aún sería largo, pero sentía que sus pies estaban finalmente plantados sobre una roca firme. La noche llegaba con su abrazo fresco, prometiendo un descanso sin sobresaltos para la mujer que aprendió la verdad. La tierra tiene una memoria propia, una que no se borra con calumnias ni se compra con monedas de plata. Esperanza aprendió a leer los surcos de su huerto con la misma paciencia con la que alguna vez leyó los planos de su marido, entendiendo que la vida, al igual que las plantas, necesita tiempo y silencio para sanar sus raíces. El limonero del patio se convirtió en el eje de su nuevo mundo, un centinela de madera y hojas verdes que atestiguaba su transformación de viuda desamparada en una mujer de voluntad inquebrantable. Ya no buscaba la aprobación de los comerciantes de San Isidro, ni el perdón de los que callaron durante su humillación. Su única meta era ver crecer los tallos de maíz y los ojos curiosos de sus hijos en la paz de su propio terreno. Cada mañana, antes de que el sol lograra disipar la bruma de los cerros, ella se encontraba arrodillada sobre la tierra húmeda, sintiendo el frío reconfortante filtrarse por sus dedos. El contacto físico con la materia era su forma de oración, un diálogo sin palabras con una naturaleza que no juzga a los seres humanos por sus harapos ni por sus títulos perdidos. Sus manos, antes acostumbradas a la suavidad de las telas finas, ahora lucían orgullosas las grietas y las manchas de la labor manual, marcas de guerra que narraban su victoria sobre la miseria. En ese rincón de su patio, el eco de los gritos de Aurelio se volvía un murmullo lejano, una nota discordante en una melodía de crecimiento y renovación que llenaba sus pulmones de una vitalidad nueva y honesta. El pueblo, que alguna vez la miró con la sospecha reservada para los extraños, ahora la observaba con una mezcla de respeto y una curiosidad que ella mantenía a raya con una cortesía gélida. Esperanza no permitía que nadie traspasara el umbral de su puerta sin una razón de peso, protegiendo la intimidad de su reconstrucción como si fuera un tesoro sagrado. Se convirtió en una figura habitual en las calles, siempre caminando con la espalda recta y la mirada puesta en un horizonte que solo ella conocía, ignorando las invitaciones postizas de las señoras del barrio alto. Entendió que el estatus es una jaula de oro, y que la verdadera libertad radicaba en no deberle explicaciones a nadie, ni siquiera a aquellos que ahora pretendían ser sus aliados por pura conveniencia social. El recuerdo del ingeniero Villanueva dejó de ser una carga de dolor para convertirse en un faro de inspiración silenciosa que guiaba sus decisiones diarias. Esperanza ya no lloraba frente a su fotografía por las noches. En su lugar, le hablaba de los progresos de Tomás en la escuela y de la risa de Lucía que volvía a llenar la cocina de alegría. Sabía que su marido se sentiría orgulloso de la firmeza con la que ella había manejado el fondo de emergencia, priorizando la educación y el techo sobre la apariencia y el lujo. La viudez, que en un principio le pareció un callejón sin salida de abandono, se había transformado en un camino de autodescubrimiento donde ella era la única arquitecta de su destino y la guardiana de un honor que ya nadie podía arrebatarle. Comenzó un pequeño negocio de conservas y legumbres frescas, vendiendo lo excedente de su huerto a las familias que valoraban la calidad por encima del estruendo de los grandes puestos. No regresó al mercado de San Isidro para competir,
sino que creó su propia red de comercio basada en la confianza mutua y en la palabra dada, valores que Aurelio había olvidado en su afán de riqueza. Sus frascos de mermelada de limón y sus cestos de chiles secos llevaban el sello de una honestidad que el pueblo pronto reconoció como su marca distintiva. Cada moneda que entraba en su cajón de madera era una pequeña victoria contra el destino, un recordatorio de que la dignidad también puede ser una fuente de sustento cuando se cultiva con amor y perseverancia. Lucía y Tomás crecían bajo la sombra del limonero con una salud que desafiaba los inviernos crudos de la región, alimentados no solo con comida, sino con la seguridad de saberse amados y protegidos. La niña ayudaba a etiquetar los frascos con una letra pequeña y cuidadosa, mientras el niño se encargaba de regar los surcos con la seriedad de un hombre pequeño que entiende el valor del trabajo. Esperanza los observaba desde la cocina, sintiendo que su mayor logro no era haber recuperado su nombre, sino haberles devuelto a sus hijos el derecho a soñar sin el peso de la vergüenza sobre sus hombros. En sus juegos y en sus risas, ella encontraba la justificación para cada lágrima derramada y para cada humillación soportada durante su paso por la tormenta de la calumnia. Una tarde, mientras caminaba hacia la mercería para comprar unos hilos, Esperanza vio a don Aurelio desde la distancia, sentado solo en un portal, con la mirada perdida en el polvo de la calle. El hombre parecía haber envejecido 10 años en unos pocos meses. Sus hombros estaban caídos y su ropa, antes impecable, mostraba los signos de un descuido que nacía del alma rota. No sintió alegría ante su decadencia, pero tampoco sintió la necesidad de acercarse para ofrecer un consuelo que no le correspondía dar. La justicia poética de la vida se encargaba de poner a cada quien en su lugar, y el sitio de Aurelio era ahora la soledad de quien despreció a los humildes sin sospechar que el mundo gira para todos. Siguió su camino, dejando atrás la sombra de aquel que casi le roba la paz. El doctor Ramírez la visitó un domingo para informarle que la clínica que su marido fundó estaba recibiendo una donación anónima importante y que el nombre de los Villanueva sería grabado en una placa de bronce en la entrada principal. Esperanza agradeció el gesto, pero pidió que la placa no mencionara su estatus de viuda, sino simplemente el legado de un hombre que amó a su comunidad por encima de las apariencias. Ella no quería que su vida actual estuviera atada a un metal frío, prefiriendo que su reconocimiento viviera en los actos de justicia cotidiana que ella practicaba en su pequeño rincón de mundo. El médico asintió con un respeto renovado, comprendiendo que aquella mujer ya no necesitaba de monumentos externos para confirmar la magnitud de su propia grandeza y su entereza moral. Sentada bajo las estrellas en su patio, Esperanza sintió que el nudo en su garganta, que la acompañaba desde el día del accidente de su marido, finalmente se había disuelto por completo. El silencio de la noche ya no le traía susurros de reproche ni ecos de acusaciones falsas. Era un silencio fértil, lleno de la promesa de un mañana que ella misma había sembrado con sus manos y su paciencia. Se dio cuenta de que la verdadera redención no consistía en que los demás se dieran cuenta de su error, sino en que ella se perdonara a sí misma por haber dudado de su fuerza en los momentos más oscuros. La luna iluminaba las hojas del limonero, dándoles un brillo plateado que parecía bendecir su nueva vida de libertad y suficiencia, lejos de las garras de la ambición humana. Con la última vela de la noche en la mano, Esperanza recorrió las habitaciones de su casa, asegurándose de que sus hijos descansaran en paz y que las puertas estuvieran cerradas al frío exterior. No era una precaución nacida del miedo, sino del cuidado amoroso de quien sabe que ha construido un refugio sagrado contra la intemperie de la sociedad. Su corazón latía con una calma que era casi una novedad, un ritmo constante que le aseguraba que el ciclo de la pérdida y la humillación había llegado a su fin definitivo. Se dispuso a dormir con la certeza de que el nombre de Esperanza Villanueva ya no era una etiqueta de tragedia, sino un sinónimo de resistencia y dignidad en un pueblo que aprendió, a través de ella, a mirar el alma antes que el vestido. Los años pasaron sobre el barrio sur con la parsimonia de las estaciones,
y la casa del limonero se convirtió en un refugio de paredes sólidas donde el eco de la calumnia finalmente se extinguió. Esperanza Villanueva vio cómo sus hijos crecían con la rectitud de los árboles bien plantados, lejos de la sombra de la sospecha que alguna vez amenazó con devorar su futuro. Tomás se hizo un hombre de letras, portando el apellido de su padre con una mezcla de orgullo y humildad, mientras Lucía heredó la fuerza silenciosa de su madre para transformar cualquier desierto en un jardín floreciente. La viuda ya no era solo la mujer de negro que caminaba con miedo, era la dueña de su propio destino, una figura respetada que había demostrado que la verdadera nobleza no se hereda en los títulos, sino que se forja en la resistencia diaria. La educación que Esperanza priorizó sobre cualquier lujo material rindió frutos que ninguna moneda de oro podría igualar en valor humano. Sus hijos no solo aprendieron a leer los libros del ingeniero, sino a interpretar la realidad con la justicia que a su madre le fue negada en aquel puesto de papas. Cada noche, alrededor de la mesa de madera que alguna vez estuvo vacía, la familia compartía los relatos del día con la confianza de quienes no tienen nada que ocultar ante el mundo. El estigma de la ladrona se borró de la memoria colectiva, reemplazado por la historia de una mujer que supo reconstruir un imperio de dignidad sobre las cenizas de una injusticia pública. Esperanza los observaba con la satisfacción de quien sabe que ha cumplido su misión más sagrada, asegurando que el ciclo de la pobreza y el desprecio terminara con ella. En el mercado de San Isidro, la historia de la viuda Villanueva se convirtió en una leyenda que los viejos comerciantes contaban a los recién llegados como una advertencia contra la soberbia. El puesto que perteneció a don Aurelio cambió de manos muchas veces, pues el peso de su error pareció maldecir cada surco de sus mercancías hasta que el hombre desapareció en el anonimato de la miseria espiritual. Don Chucho, por su parte, siguió vendiendo sus verduras con la misma honradez de siempre, siendo recordado como el único que tuvo la visión de defender la verdad cuando el resto del mundo prefería el linchamiento moral. El tianguis aprendió a mirar con más cuidado, entendiendo que detrás de cada rebozo gastado y de cada mano callosa puede esconderse un alma de una grandeza que no admite juicios apresurados ni etiquetas baratas. El legado del ingeniero Villanueva permaneció vivo en la clínica del barrio sur, pero fue el ejemplo de Esperanza el que realmente transformó el corazón de la comunidad que la rodeaba. La placa de bronce en la entrada del hospital servía como un recordatorio del pasado, pero la vida de la viuda en su huerto era el testimonio presente de una fuerza que no necesitaba de monumentos para brillar. Ella nunca buscó la gloria ni el agradecimiento público, prefiriendo la paz de su patio y el aroma de sus conservas al ruido de los aplausos que siempre llegan tarde. Su existencia fue una lección de silencio elocuente, demostrando que la mayor victoria sobre la crueldad humana es vivir una vida tan íntegra que la calumnia termine por morir de hambre por falta de pruebas. Las tardes de domingo, Esperanza solía caminar cerca de la fuente seca, donde alguna vez se sentó a observar su propia derrota, pero ahora lo hacía con la ligereza de quien ha perdonado al mundo. El sol de mediodía ya no le parecía un verdugo que exponía su pobreza, sino un aliado que iluminaba el camino recorrido con una claridad casi divina. No había amargura en su corazón, solo una sabiduría profunda, nacida de haber atravesado el fuego y haber descubierto que su esencia era incombustible frente al odio ajeno. El barrio sur la veía pasar y sentía un respeto que no nacía del miedo ni de la lástima, sino del reconocimiento de una autoridad moral que solo se adquiere cuando se ha caminado por el valle de las sombras sin perder la luz interior. Aquella tarde en el mercado, que en su momento pareció el fin de su existencia digna, fue en realidad el catalizador de su verdadera libertad emocional y social. Si Aurelio no hubiera gritado aquella mentira, Esperanza quizás habría seguido viviendo bajo el peso del anonimato sufriente, sin reclamar nunca el lugar que por derecho y esfuerzo le correspondía en el mundo. La injusticia fue la llave que abrió la puerta de su propia fortaleza, obligándola a sacar la garra que toda madre guarda para proteger a sus crías de la jauría humana. A veces,
La vida necesita ponernos contra la pared para que descubramos que nuestras espaldas son lo suficientemente anchas como para cargar con el peso de nuestra propia redención. El dolor se transformó en poder y la humillación en el cimiento de una casa que nunca más volvería a temblar. La reflexión final de Esperanza sobre la naturaleza humana era sencilla pero devastadora. La gente suele juzgar la vasija sin sospechar jamás la calidad del vino que guarda en su interior. Ella aprendió a no temerle al juicio de los hombres, pues entendió que la mayoría solo ve lo que su propia pequeñez les permite imaginar sobre los demás. Su fuerza radicó en no permitir que la definición de ladrona que el pueblo intentó imponerle penetrara en el santuario de su propia conciencia, manteniéndose fiel a la verdad, incluso cuando el silencio era su única defensa. Esa integridad fue el escudo que protegió a sus hijos y el motor que impulsó su pequeño negocio, demostrando que la verdad tiene un peso específico que termina por hundir cualquier mentira, por más alto que se grite. La relación con la comunidad se mantuvo en términos de un respeto distante y saludable, una frontera que Esperanza nunca permitió que se borrara con excesos de confianza o familiaridades postizas. Ella sabía que el mismo pueblo que hoy la admiraba era el que ayer estaba listo para apedrearla verbalmente, y esa lección de prudencia la acompañó hasta el final de sus días. Ayudaba a quien lo necesitaba, especialmente a las viudas que llegaban al barrio con los ojos llenos de miedo, pero lo hacía con una discreción que evitaba cualquier espectáculo de caridad. Su generosidad era una corriente subterránea que alimentaba la tierra sin necesidad de desbordarse en la superficie, manteniendo su alma a salvo de la vanidad que suele acompañar a los que se saben observados. En los últimos años de su vida, Esperanza pasaba largas horas mirando la fotografía del ingeniero, pero ya no buscaba en ella el consuelo de la protección perdida, sino la complicidad de quien ha cumplido una promesa. Le hablaba al cristal con la naturalidad de quien conversa con un viajero que se ha adelantado, contándole cómo Tomás se parecía a él en la forma de fruncir el ceño y cómo Lucía tenía su misma risa contagiosa. La viudez dejó de ser un estado civil para convertirse en un grado de sabiduría, una etapa donde el amor se purifica de la presencia física para habitar en los actos de bondad que se dejan como herencia. La mujer que fue humillada en San Isidro finalmente cerró el círculo de su historia, dejando tras de sí un rastro de dignidad que el polvo del camino nunca lograría cubrir. Cuando la noche caía sobre la casa del limonero, Esperanza se sentaba en su mecedora, escuchando el susurro de las hojas y el latido tranquilo de un hogar que ella misma había rescatado de las garras de la desesperación. Su respiración era acompasada, reflejando una paz que solo conocen aquellos que han luchado sus batallas con honor y han salido de ellas con las manos limpias y la frente en alto. La viuda Villanueva ya no era una historia de tristeza, sino un himno a la resiliencia humana en medio de la crueldad social de un siglo que no perdonaba la debilidad. Bajo las estrellas del cielo mexicano, su figura se fundía con las sombras del jardín, siendo ella misma la semilla, la raíz y el fruto de una justicia que el corazón humano siempre termina por encontrar cuando se niega a rendirse. ¿Y tú? ¿Has visto una injusticia así donde vives? Cuéntanos en los comentarios.